Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas. Saludos y bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí una vez más por la gracia y la misericordia de Dios y estamos aquí para compartirles un mensaje más de la palabra del Señor. Hoy quiero compartirles un mensaje muy importante como todos los mensajes de Dios, y este no es la excepción. Es un mensaje importante que debemos prestarle mucha y suma atención y tomarlo muy en serio, y la verdad que deberíamos de temblar ante Dios y ante su palabra, porque las palabras de Dios son fieles y son verdaderas. El mensaje que les quiero compartir en esta hora, en este momento, es el siguiente, y lo he titulado de la siguiente manera: temamos a Dios y a su palabra. Temamos a Dios y a su palabra, porque por Él y por su palabra seremos juzgados todos. Óigalo bien, temamos a Dios y a su palabra, porque no es cualquier cosa lo que tenemos en este libro. Esto es palabra de Dios. No es para conocerla solamente, no es para saberla solamente, no, es para temer a lo que aquí encontramos, porque es palabra de Dios, y ese temor hacia Dios nos lleve a obedecerla. Porque si no tememos a Dios, si no tememos a su palabra, no vamos a obedecer la palabra, no vamos a obedecer a Dios. Lo que nos hace obedecer a Dios, lo que nos hace obedecer su palabra, es cuando realmente tengamos real temor hacia Dios y estemos completamente seguros de que esto no es cualquier cosa, sino que es voz de Dios y no de hombre, y es palabra de Dios. Por eso, hermanos, una vez más, yo creo que usted lo sabe y va a decir: ya lo sé. Qué bueno que lo sepa, pero se lo recalco una vez más. Dios nos lo recalca una vez más. Temamos a Dios y a su palabra, porque por Él y por su palabra muy pronto seremos juzgados todos. Por Dios y por su palabra todos seremos juzgados. Nadie se va a escapar, ni siervos, ni libres, ni esclavos, ni amos, ni señores, ni chicos, ni grandes, ni ricos, ni pobres. Nadie se va a escapar. Todos, absolutamente todos, compareceremos delante de Dios para darle cuentas a Dios de lo que hayamos hecho ahora en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo, de lo que hicimos y de lo que no hicimos, de lo que hicimos bien y de lo que no hicimos bien. También daremos cuentas de lo que hicimos pero lo hicimos mal, y daremos cuentas de lo que debíamos de haber hecho y no lo hicimos. Cuidado y alerta, temblemos, hermanos, temamos realmente a Dios. No digamos que tememos a Dios, temamos de verdad a Dios y temblemos, humillándonos ante Dios cada vez que le escuchamos hablar, cada vez que oímos su palabra y cada vez que la leemos, cada vez que la escudriñamos. Temamos, temblemos y creámosle a Dios lo que nos dice y obedezcámosle en señal y demostración de que realmente sí le tememos en verdad a Dios y a su palabra. Quiero leer para ustedes, hermanos, 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Dice así. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno, ahora sea malo. Aquí está claro, porque es menester. No es de que si usted quiere o no quiere, no es de que si quiero o no quiero, no es de que si aceptamos estar ahí o no aceptamos estar ahí, no. Aquí esto es que tenemos que comparecer delante de Dios, que tenemos que estar delante de Dios, querramos o no querramos. Ya sea que vayamos a dar buenas cuentas o malas cuentas, tenemos que comparecer delante de Dios para darle cuentas, hermanos.
Esto nos debería de llevar a temer, a temblar, porque no vamos a estar delante de cualquier persona, no vamos a estar delante de cualquier ser humano, no vamos a estar ante alguien como nosotros, vamos a estar ante el soberano de los soberanos, ante el todopoderoso, ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ante el Creador del universo, de la tierra, el cielo, el mar y de todo lo que en ellos hay, de nuestro Creador. Debemos de pensar muy seriamente en esto y temer, porque ese día va a llegar, tarde que temprano va a llegar, tarde que temprano vamos a estar delante de Dios y tendremos que entregarle cuentas, ahora buenas, ahora malas, y seremos sentenciados o a la vida eterna o a la condenación eterna. Cuidado, porque es menester que todos nosotros, oiga, todos nosotros, es menester que todos nosotros los seres humanos, chicos y grandes y de toda raza, clase o color, ricos y pobres, todos, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno, ora sea malo. Todos, hermanos, nadie se va a escapar. Si algo estamos haciendo bien, qué bueno, seremos recompensados por eso que estamos haciendo bien. Pero si algo estamos haciendo mal, también por eso seremos recompensados conforme a lo que hicimos mal. Hermanos, no nomás es de hacer las cosas, sino es de cómo hacemos las cosas. No es de hacer lo que me gusta y me conviene nada más. No es de hacer lo que me encanta hacer, no, sino es de hacer lo que Dios quiere. Es de hacer lo que Dios mande. Es de hacer lo que Dios ordene. Porque esto es la voluntad de Dios. Muchas de las veces hacemos lo que nos parece. Hacemos lo que creemos. Hacemos lo que pensamos. Y a veces hacemos hasta lo que solamente nos conviene. Hacemos lo que nos gusta. Pero a veces tenemos que hacer algo que no nos gusta. Y le digo una cosa claro. Lo que realmente Dios quiere y le agrada es lo que menos a esta carne le gusta. Pero aunque a esta carne no le guste, es lo que más tenemos que hacer, porque no estamos para darle gusto a esta carne, sino estamos para darle gusto a nuestro Dios, a nuestro Creador. Porque a esta carne no le vamos a dar cuentas. A los que nos rodean no les vamos a dar cuentas. A nuestro líder no le vamos a dar cuentas. A nadie aquí le vamos a dar cuentas. A quien le vamos a dar cuentas es aquel que está sentado en el trono. Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ahora sea bueno, ahora sea malo. Ahora mire también lo que dice San Mateo. San Mateo capítulo 25. Vamos a San Mateo capítulo 25, una parte muy conocida de la palabra del Señor que sin duda muchos la conocen y hasta saben de lo que habla ahí. San Mateo capítulo 25. Vamos a leer con la ayuda del Señor desde los versículos 31 hasta 46. Varios versículos. Leemos que dice, San Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, dice así: Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo, que en cuanto
lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. El juicio de Dios es eminente y se llevará a cabo tarde o temprano. Y todos tendremos que estar delante de Él, o a su derecha o a su izquierda. Hermanos, pensemos seriamente. Temamos de verdad, hermanos. Temamos a Dios y a su palabra. Porque por Dios y por su palabra, muy pronto seremos juzgados todos. Óigalo bien, todos. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Dice el Señor: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. ¿Para qué? Para juzgar, para hacer juicio justo y recto. Porque si alguien juzgará justa y rectamente, será nuestro Señor Jesucristo. Hoy Jesucristo es nuestro abogado, pero mañana se convertirá en nuestro juez, en el juez de toda la tierra. Dice el 32: y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a la derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino de los cielos preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Está empezando a dictar sentencia. Para los de su derecha, se le está dictando sentencia para bendición, salvación y vida eterna. Qué glorioso y qué maravilloso es esto. Y les dice del por qué. Les dice del por qué lo sentencia a salvación y vida eterna. Les dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y no visteis a mí, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Dice el 40: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Ahí está el Señor aclarándoles del porqué de la sentencia que les está dando. Porque dice el Señor: todo lo que hiciste a estos mis hermanos más pequeñitos, cuanto les ayudaste, cuanto les echaste la mano, cuanto los visitaste, cuanto vistes por ellos, cuanto te ocupaste y preocupaste por ellos, a mí lo hiciste. Por lo tanto, ahora eres recompensado con salvación y vida eterna conmigo en el reino de los cielos. Esto es serio, hermanos. Esto es serio, porque a veces hacemos lo que queremos, lo que nos conviene, lo que nos gusta, lo que nos agrada, lo que pensamos. No, y no es de hacer lo que creemos, no es de hacer lo que pensamos, no es de hacer lo que queremos, sino es de hacer lo que dice aquí la bendita palabra, es porque esta es la voz de Dios entre los seres humanos. Es la voz de Dios para nosotros. Es el mandamiento directo de Dios para nosotros. Y si lo hacemos bien, seremos recompensados. Y si no lo hacemos o lo hacemos mal, seremos recompensados, pero mal recompensados, para condenación y perdición eterna. Porque mire lo que dice el versículo 41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Aquí está la otra sentencia. La sentencia de condenación y perdición eterna que el Señor les va a dar a los que estén a su izquierda. Y les dice y les aclara también por qué de esta sentencia.
Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no vinisteis a mí. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿pero cuándo te vimos hambriento o sediento, o huésped o desnudo o enfermo en la cárcel y no te servimos? Mira lo que dice el versículo 45. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. Aquí le está dando claramente del porqué de la sentencia. A veces esto lo tenemos en poco y pensamos que hay otras cosas más importantes, pero esto es una obra directa a Dios cuando se hace lo que aquí se ha leído, lo que hemos leído. Lo que debemos ocuparnos es de nuestra salvación, de nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, y de ver por los demás, de ver por los que nos rodean. Y si podemos ayudarlos, y si podemos hasta cuidar de ellos o de ellas, debemos hacerlo. Por supuesto, en cuanto esté a nuestro alcance. Porque si está a nuestro alcance hacerlo y no lo hacemos, sentencia de condenación eterna nos espera. Si no lo podemos hacer de verdad, si no está a nuestro alcance de hacer, no nos preocupemos. Porque Dios no nos va a pedir cuentas por lo que no pudimos hacer. Dios nos va a pedir cuentas por lo que sí pudimos hacer y no lo hicimos. Dios no nos va a pedir cuentas por lo que no estuvo a nuestro alcance de hacer. Dios nos va a pedir cuentas por lo que estuvo a nuestro alcance de hacer y que nos mandó a hacerlo y no lo hicimos. O si lo hicimos, pues lo hicimos a nuestra forma o manera y no lo hicimos como Dios lo demandó, como Dios no lo estipuló en su palabra. Por eso, hermanos, temamos a Dios y a su palabra. Porque por Él y por su palabra, muy pronto seremos juzgados todos los seres humanos, todas las almas. Todos seremos juzgados. Nadie quedará sin enfrentar o tener que estar delante del Señor para recibir sentencia, o para salvación y vida eterna, o para condenación y perdición eterna. Cuidado, mis hermanos, y temblemos de verdad a esto, a la palabra del Señor. Porque miren lo que acaba diciendo el capítulo 25 de San Mateo, el último versículo 46, dice: e irán estos al tormento eterno. ¿Quiénes? Los que estaban a la izquierda, los que estén a la izquierda, los que no le sirvieron a Dios en verdad como debía de ser. Porque no nomás es de servir a Dios, es de servirle en verdad y como Él nos lo estipula y manda y demanda. No es nada más de hacer las cosas o de decir sirvo a Dios, estoy haciendo la obra de Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios. No es de decirlo, sino realmente hacerlo. Hacer la obra de Dios como Dios la estipula y demanda. Hacer la obra de Dios como Dios nos la ha quedado aquí escrita en su palabra, como nos la ha dado aquí en su palabra. Por eso asegurémonos de realmente estar haciendo la voluntad de Dios y de estar haciendo realmente la obra de Dios, y como Él no la demanda y como Él no lo pide. No es nomás de hacerlo o decir lo estoy haciendo. Es de hacerlo como Él lo demanda y de hacerlo realmente con temor y con temblor, mis hermanos. Porque vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas de todo lo que se nos puso en las manos. Es verdad que algunos, aunque se les ayude, aunque se les hable, aunque se les diga, aunque se trabaje con ellos o con ellas, en su necedad y rebeldía se van a quedar y se van a perder. Pero si usted hace su trabajo, su labor, como Dios la demanda, usted librará su cabeza, usted librará su vida. Yo libraré mi vida, mi alma. Algunos se van a perder por su rebeldía y necedad terrible que tienen y que nunca la quisieron soltar y dejar. Pero puede que alguien se llegue a perder porque usted y yo no hicimos nuestro trabajo bien. Porque usted no los tratamos como debiéramos tratarlos. Porque no trabajamos con ellos como deberíamos trabajar. No les logramos mostrar el real amor de Dios en nuestros corazones, transmitido hacia ellos, hacia ellas. No les transmitimos realmente claramente la gracia de Dios hacia ellos, hacia ellas. No les transmitimos el mensaje claro como Dios quería que se les transmitiera.
No les demostramos realmente la gracia, el amor y la misericordia de Dios a los demás como deberíamos demostrárselas, como debería ser en nosotros, porque tal vez ni era real eso en nosotros. Hermanos, temblemos delante del Señor y ante este mensaje, porque este mensaje es de la palabra del Señor. Y lo crea usted o no lo crea, usted va a dar cuentas. Lo crea o no lo crea, usted va a estar delante de Dios y va a tener que dar cuentas, quiera o no quiera. Perdóneme que se lo tenga que decir de esta manera. El juicio nadie lo va a evadir. El juicio de Dios nadie lo va a evadir. Del juicio de Dios nadie va a escapar. Todos tenemos que ser juzgados por el Señor Jesucristo. Y a todos Dios nos va a dar la recompensa que nosotros hayamos elegido y hayamos ganado o hayamos tomado. Porque Jesucristo será un juez realmente justo y verdadero. Ahí no va a haber sobornos. No, ahí no va a haber sobornos. Ahí el inocente va a ser juzgado por su inocencia. Y el culpable va a ser juzgado por su mal proceder. Jesucristo es y será el juez justo, que juzgará con justicia. Y que todos tendremos que estar delante de Él. O ahora querramos, ahora no querramos. Por último quiero leer lo que dice Apocalipsis. Vamos hasta Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 hasta el 15. Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 hasta el 15 dice así. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15 dice así. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. El infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Hermanos, el juicio de Dios nadie lo va a evadir. El juicio de Dios nadie lo va a evitar. Del juicio de Dios nadie va a escapar. O para vida eterna o para condenación eterna, pero ahí tenemos que estar para ser juzgados. Hermanos, ya lo dije y lo repito. No es nomás de hacer las cosas. No es nomás de obrar y decir estoy haciendo la obra de Dios. No es nomás de decir estoy haciendo la voluntad de Dios. Es de obrar verdaderamente lo que Dios nos está mandando en directo por medio de su palabra. No es nada más de decir yo hago la voluntad de Dios. Sí, pero muchas de las veces hacemos la voluntad de Dios a nuestra forma y manera. Muchas veces hacemos la obra de Dios a nuestra forma y manera y decimos que esto es la obra de Dios. No, la obra de Dios es lo que Dios nos dice en directo aquí. Y a como nos lo manda hacerlo. Hermanos, temamos a Dios y a su palabra. Porque por Dios y por su palabra muy pronto seremos juzgados. Todos. Por eso asegurémonos con la ayuda de Dios estar haciendo las cosas bien. Ya lo dije hace un momento. Muchos se van a perder por su necedad y rebeldía terrible que tienen. Y que nunca la quisieron dejar o soltar. Pero cuidado que alguien se vaya a perder por su culpa de usted. O por mi culpa. Por no haber hecho la obra de Dios bien y correctamente como Dios me la mandó. Porque si alguien se pierde por su culpa de usted. Porque no hizo su trabajo bien. Y lo que tenía que hacer Dios le mandó no lo hizo bien como debía hacerlo correctamente. Si alguien se pierde, dijo el Señor, su sangre demandaré de tu mano. Su sangre será sobre tu cabeza. Si yo no hago algo bien. Si alguien se pierde por mi culpa. Si alguien se pierde por un maltrato que yo le di.
Si alguien se pierde porque yo no trabajé bien con él o con ella como Dios me lo mandaba hacerlo, él o ella se pueden perder, pero yo también me puedo perder. Cuidado, porque muchos cristianos se han perdido llamándose cristianos. Cuidado, porque muchos obreros se han perdido llamándose obreros de Dios. Cuidado, porque muchos siervos de Dios se han perdido llamándose siervos de Dios. Cuidado, 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 cuidado. Porque todos compareceremos delante de Dios. Porque es menester que todos parezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno recibamos lo que hayamos hecho cuando estamos ahora en el cuerpo. Ahora haya sido bueno, ahora haya sido malo. Todos absolutamente. Y no se le olvide, no se nos olvide que de todo lo que hacemos o no hacemos se está tomando nota en el cielo. Y se está escribiendo en los libros de Dios. No se le olvide, no se nos olvide que todo lo que hacemos y de cómo lo hacemos, si lo hacemos bien o lo hacemos mal, se está tomando nota en el cielo y está quedando escrito en los libros de Dios en el cielo. Y vamos a ser juzgados por lo que el Señor encuentra escrito en los libros de Él. Hermanos, esto es serio. Si usted no lo quiere ver serio, no lo vea, pero esto es serio y delicado. Temamos a Dios y temamos a su palabra. Temblemos ante Dios y caigamos humillados y arrepentidos ante su presencia, pidiéndole perdón y que nos ayude a hacer las cosas bien y de la mejor manera, a la manera de Él, no a la manera nuestra. A la forma de Él, no a la forma nuestra. Y que hagamos los mandamientos que Él nos está dando directos, que hay que hacerlo. Y mucho más ahora, en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, que el tiempo se nos termina, se nos acaba. Y que las almas se pierden por mayoreo. Hay que tratar de rescatarlas. Hay que ayudar al necesitado. Hoy que hay cada día más necesidad y más necesitados, hay que trabajar y ayudar y tener la mano cuando más podamos con la ayuda de Dios, porque si no lo hacemos, el Señor nos lo demandará. Y hay que hacerlo bien y de corazón y con amor y de buena voluntad, no por fuerza o por necesidad, no solo por cumplir o por quedar bien con algo o con alguien, no, sino por agradar a Dios y por temor hacia nuestro Dios. Hagamos las cosas. Si hacemos las cosas como Dios lo demanda, con mucho amor y temor hacia Él, acabaremos recompensados con vida eterna. Pero si no hacemos las cosas bien o no las hacemos, acabaremos recompensados. Sí, pero con condenación y perdición eterna. Hermanos, temamos a Dios y a su palabra y temblemos delante de Él y de su palabra, porque muy pronto por Él, por Dios y por su palabra seremos juzgados todos. ¿Y qué va a ser de nosotros? ¿Nos irá a decir las primeras palabras o nos irá a decir las segundas palabras? Nos irá a decir el Señor lo que dice San Mateo 25, 34, o nos irá a decir lo que dice San Mateo 25, 41. Nos irá a decir lo que dice San Mateo 25, 34. Entonces el rey les dirá a los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto nos irá a decir el Señor. Si esto es, qué glorioso. Si esto va a ser, qué maravilloso y qué glorioso y qué estupendo. Pero no vaya a ser que nos vaya a decir lo que dice San Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Qué terribles y fuertes palabras. No nos vaya a decir estas palabras del Señor, porque va a ser lo peor que nos puede pasar.
Va a ser lo peor que nos puede acontecer, y mucho más si usted y yo nos llamamos cristianos, hijos de Dios, siervos de Dios, y que vayamos a escuchar esas palabras. Será algo terrible. Yo no sé si a usted le dé lo mismo o le da igual, pero yo temo y tiemblo, y usted debería temer y temblar también ante esto. Temamos a Dios y a su palabra, porque tarde que temprano vamos a estar delante de Él y vamos a ser juzgados por lo que hicimos, por lo que no hicimos, pero también por lo que hicimos bien y por lo que hicimos mal. Porque muchas de las veces se hacen las cosas, pero no se hacen bien. Muchas veces se hacen las cosas, pero no se hacen como se debe. Muchas veces se hacen las cosas, pero no se hacen como Dios las demanda y las pide. Se hacen a nuestra forma o manera, pero no a la manera de Dios. Y por esto seremos condenados por el mismo Señor, por el juez justo. Hermanos, por eso oremos mucho y pidámosle a Dios, como dijera el profeta Moisés por ahí en el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos a nuestro corazón sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para realmente hacer la voluntad de Dios, para realmente hacer la real obra de Dios como Dios la demanda y la pide, para realmente saber agradar a Dios en verdad y vivir de acuerdo como Dios lo demanda y pide, y de acuerdo a su santa voluntad. Que Dios mismo nos enseñe, nos ilumine y nos dirija y nos lleve a hacer su real y verdadera obra como Él la demanda, y llevar a cabo y hacer su perfecta voluntad como Él la pide, como Él lo quiere. Que nosotros realmente se haga la real obra de Dios y la real y verdadera voluntad de Dios, y así en aquel día podemos escuchar: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y esto será maravilloso. Recibiremos sentencia, pero de salvación y de vida eterna. Pero si no fuera así, recibiremos sentencia de perdición y condenación eterna. ¿A dónde? Al lago de fuego, donde dice ahí que el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y para siempre jamás. Esto será terrible. Por eso digo, temamos a Dios y a su palabra, porque esto es serio, esto es delicado y esto es de temblar. Pero podemos todavía ponernos del lado de Dios, de su verdadera obra y de su voluntad. Podemos ponernos a la orden de Dios en verdad y realmente seguir sus pisadas, seguir su ejemplo y obedecerle, para que en aquel día nos diga: venid benditos de mi Padre, y daré el reino de los cielos preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, hermanas, les dejo con ese mensaje que espero que sea de bendición. Yo no quiero espantar a nadie, ni tampoco hago esto con el fin de molestar o fastidiar a alguien. No, si lo hago y lo transmito por aquí, es para que usted tema a Dios, tiemble delante de Dios, tema la palabra de Dios, tiemble ante la palabra de Dios, y todos temamos y temblemos y acabamos sumidos en arrepentimiento ante el Señor, pidiendo la suya ayuda para que logremos, cuando estemos delante de Él, ser sentenciados, pero a bendición, salvación y vida eterna con Dios en el cielo. Bendiciones a todos, saludos a todos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, pues tal vez nos vemos y escuchamos otra acción en otro video. Si no, nos vemos en el cielo, pero preparémonos porque Cristo puede venir en cualquier momento. Dios les bendiga. Hasta la próxima, si Dios nos concede. Aleluya, amén, 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 amén y amén.